falta en Chema. No, en Chema ja. No, estoy aquí. Ah, vale, ahora sí. Bueno, com en deferència dels nostres convidats, ho farem en castellà, com han dit. Buenas tardes y muchas gracias por compartir con Restauración CAEP este webinar, en el que queremos empezar a analizar el duro momento que a todos los niveles, tanto humano como profesional, estamos pasando y cuál será su futuro. Una situación en la que todos tenemos una cosa en común, dudas y temores. Es de agradecer la amplia participación con la que contamos y el interés que ha generado entre profesionales de la restauración y empresas relacionadas. Quisiera aprovechar este acto para hacer una llamada al sector a asociarse. Necesitamos estar más unidos que nunca. Para estas reflexiones en voz alta que queremos hacer, contamos con 3 invitados que con sus puntos de vista intentarán ayudarnos a vislumbrar una salida a esta situación. En primer lugar, contamos con Chema Holguín, socio de la consultoría FIB y de 2 empresas de formación, Forma Hotel y Hotel City, consultor de FIB para varias asociaciones de restauración, restaurantes, caterings y compañías hoteleras a nivel nacional e internacional. Dani Mora, conocido cocinero y propietario del restaurante por todos conocido Saboreries Pujol, persona comprometida con Menorca, su cocina y sus productos, y amplio conocedor del sector y su problemática. Antoni Joaneda, impulsor y propietario del portal gastronómico de referencia en nuestra isla, Comete Menorca, fundador y exsecretario de la Asociación Fra Roger y gran aficionado a la gastronomía. El formato de esta webinar será el siguiente. Chema Holguín irá planteando una serie de temas que los invitados irán desarrollando entre ellos. Al final de esta primera parte abriremos el chat de esta aplicación para quien quiera pueda plantear o preguntar a nuestros invitados. Dejo paso ya a nuestros invitados, no sin antes agradecer al Diario Menorca que ha colaborado publicando una encuesta online sobre el tema del coloquio. Agradecerles de nuevo su participación y cedo la palabra a Chema Holguín. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra colaboración y empiezo con la primera pregunta para nuestros compañeros. ¿Cómo veis el futuro inmediato a agosto de este año para la restauración en Menorca? Bueno, Dani, ¿quién dispara primero? Si quieres, yo estoy ahí. Bueno, yo comento desde mi punto de vista. Bueno, ahora estamos en una fase de confinamiento, por lo tanto, restaurantes cerrados, con lo cual, pues, es situación de ingresos cero, etcétera, ¿no? Pero me imagino que, Chema, tú estás planteando un poco la fase de transición, o sea, el periodo después de cuando se haya la reapertura. Y bueno, lo que es evidente, como yo creo que el periodo de transición se caracterizará por la incertidumbre, seguirá habiendo pocas certidumbres en cuanto al riesgo de contagio, etcétera, ¿no? Que eso vendrá un poco más adelante, tendremos más claro cuál es el escenario, pero creo que en agosto es muy pronto para que tengamos muchas certezas. Y eso, por supuesto, yo creo que va a provocar una evidente disminución de clientes en los restaurantes. Hay que ver si abren todos, si alguno decide no abrir porque no le compensa, lo que sea, pero los que abran tendrán una evidente bajada de clientela, yo creo, por el temor, por la incertidumbre, etcétera. Y un segundo efecto ligado a ese primero es que se resentirá la contratación de personal. Eso yo creo que es otra cosa que es casi indudable, ¿no? De hecho, ya se está produciendo la no contratación de gente. Yo creo que esos dos factores. Y, por lo tanto, todo eso al final se enmarca en un escenario de travesía del desierto. Se estará en una situación de resistencia, de economía de guerra, se puede llamar de muchas formas, que es lo que creo que va a ocurrir en el corto medio plazo, en esta temporada concretamente. Pues sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, entiendo que verdaderamente el panorama no es muy alentador, ¿no? Nosotros pues hemos estado pensando más o menos los distintos panoramas que se pueden presentar, pero ya cada día que pasa, y bueno, va por días, pero todavía entendemos que falta mucho para que podamos abrir. Entiendo que los locales tienen que tener todas las garantías y estirar el máximo de tiempo para que el cliente pueda estar seguro de que pueda salir a un restaurante, y en Menorca en particular entiendo que nos puede salvar un poco, bueno,
por decir un poco, un agosto, pues que la gente que tiene segunda residencia venga, ¿no? Y es un poquito lo que podemos, pero claro, va a ser muy complicado, va a ser totalmente, como dice Tony, una economía de guerra. Complicado. Sobre todo, Dani, si me permites, que es un poco la empresa, la inversión, las decisiones empresariales necesitan certidumbre. Cuantas más incógnitas hay, más difícil. Tú mismo eres un empresario de la restauración, tienes claro cuánta gente vendrá, cuánto turismo tendremos este verano, qué perfil, si vendrán extranjeros, tú tienes un cliente nacional o no. Cada uno tiene su perfil, su clientela, su público. ¿Sabéis lo que va a ocurrir? No lo sabemos, es que no lo sabemos nadie, porque estamos en una fase puramente de ver cómo evoluciona la situación. No hay certezas, esa es la lástima, ¿no? Pero bueno, nos toca pasar por esto. Lo que hay que hacerlo con aguante, con resistencia y esperar momentos mejores y pasar ese desierto lo mejor que podamos, todos, ¿eh? Y vosotros que sois de la tierra, ¿veis algún, no sé cómo decirle, algún futurible, algo, decir cómo creéis que va a ser vuestro cliente en agosto, si va a ser nacional, va a ser internacional, suponiendo que para julio, que es lo que dicen la mayoría de la gente, sin hablar de todo, para 1 de julio se empiece a soltar o a abrir algo, ¿qué tipo de cliente veis vosotros para agosto en vuestros restaurantes? ¿Qué es lo que veríais de público en la isla y en los restaurantes? Yo creo que, por suerte, Menorca es un sitio que no nos está pillando muy fuerte el virus, ¿no? Entonces, creo que tenemos una buena imagen externa para el que pueda estar en Madrid y Barcelona. Hablamos siempre de turismo nacional, porque el turismo internacional, obviamente, va a ser muy complicado que pueda acceder a Menorca. Entonces, con esta gente que tiene segunda residencia o que se puede alquilar apartamentos, porque el turismo de hotel es complicado, pero bueno, algo llegará. Quizás a lo mejor podemos ser positivos y pensar que la temporada varíe un poco y se alargue, ¿no? Y nos puede ayudar un poco a que tengamos un mes de octubre de más afluencias y las cosas van bien, porque todo esto es hablar un poco por hablar. Y que lo que no hayamos hecho en junio, pues lo recuperaremos un poquito en octubre. No sé, quiero ser un poquito positivo, pero bueno, por serlo, ¿eh? Yo creo que esto va a pasar, Dani. Acabas de decir una cosa importante. Yo creo que, aparte de que sea una oportunidad el desestacionalizar o alargar la temporada, esta temporada creo que, bueno, todo lo que decimos es haciendo unas suposiciones. Yo creo que va a ocurrir esto que dices tú. Si empieza más tarde, la gente vendrá igual más tarde porque tendrá ganas de relajarse. Además, Menorca tiene la ventaja de que tiene un perfil como destino turístico vinculado más a la tranquilidad, ¿no? Más que Ibiza, por ejemplo, no sé. Sí. No quiere decir que a Ibiza no vaya la gente, que seguro que también querrá divertirse, etcétera, ¿no? Pero aquí el perfil que tenemos de destino tranquilo, de destino sosegado, de naturaleza y tal, y después también el trabajo que se ha ido haciendo estos últimos años, centrados concretamente en restauración, de que, bueno, los restaurantes pues también transmiten proximidad, etcétera, ¿no? Hay de todo, porque yo estoy quizá centrándome en un tipo de restaurante. También es verdad que hay restaurantes o locales o establecimientos de ocio que Aquapark o lo que sea tiene cliente extranjero, seguramente inglés o lo que sea, ¿no? Pero claro, todo está en función de en qué momento la normativa, que me imagino que aquí habrá un control por parte del Estado, por parte de la Unión Europea, de movimiento de gentes, a partir de qué momento se liberalizará el movimiento de pasajeros, la posibilidad de viajar. Ahora yo no sé qué día podré empezar a salir de Menorca para irme a Mallorca o algo de viaje. La mayoría de los expertos y de la gente que opina sobre el turismo prevé que para julio y agosto la mayoría del turismo sea turismo nacional y local. Que aquellos locales que trabajen durante gran parte del año volverán a trabajar porque trabajarán mucho con este tipo de público. Y encauzando un poquito con esto, vosotros, ¿qué oportunidades veis para la restauración? ¿Qué oportunidades veis de nuevos negocios
o transformaciones o formas de llevar la restauración veis tras el COVID? Hombre, oportunidades en sí, ahora mismo no creo que sea un tema de oportunidad. Así que yo creo que tampoco creo que, o sea, lo que es un restaurante o lo que es la hostelería toca muchos tipos de locales, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema es interesante ya de por sí. A todos nos gusta ir a un bar o ir a un restaurante o ir a otros modelos de hostelería. Claro, el tema está que los que nos dedicamos a una cosa tenemos que buscar alternativas para poder pasar esto, pero yo no me gustaría que el modelo de un restaurante cambiase para siempre, porque creo que es interesante y esto es interesante que lo protejamos también, ¿no? Por lo tanto, además, creo que esperemos que esto va a ser un tema temporal. Cuando escuchamos a la gente decir que ya nunca nada será igual y tal, bueno, habrá ciertas cosas que no serán igual, pero el hábito de relacionarnos y de salir, yo creo que deseamos que vuelva. Entonces, tampoco el buscar nuevas oportunidades o que si una persona o un empresario tiene un restaurante que ahora lo vamos a transformar en otra cosa, todos va a ser un poco complicado, ¿no? Ni tampoco creo que sea lógico al final, porque si yo tengo, por decirte, un bar, pues sí que tendré que salir del paso pues intentando trabajar con delivery o con comida para llevar, o buscar otro tipo de formatos donde el servicio sea mucho más sencillo, todo este tipo de recomendaciones que hay. Pero claro, cada casa es un mundo y hay tantos tipos de negocios de hostelería casi como personas. Sí, yo también creo que en el corto plazo, más que oportunidades, habrá exigencias, ¿no? Exigencias tanto de la normativa que se va a ir imponiendo como del propio cliente y, por lo tanto, el restaurante se tendrá que adaptar. Pues las oportunidades dependerá un poco de cada uno en qué segmento, en qué sector o en qué tipo de público está, ¿no? Pero sí que para el que se mueva, el que innove y el que sea listo, puede posicionarse mejor en el mercado. Pero bueno, la tipología de restaurantes y tipología de públicos hace que sea muy difícil hablar de una oportunidad genérica para todos, ¿no? Sí, Bueno, mira, no, yo te hago la pregunta a ti también. Tú podrías opinar, que eres un experto, a ver qué piensas, ¿no? Eso sí va a opinar. Mira, yo estaba hablando sobre el tema con Charlie Side, que es un empresario que tiene una cadena de restaurantes, La Rumba, en Madrid, de unos 20 y pico restaurantes, ¿vale? Y él hablaba de que todo esto, por una parte, tiene la oportunidad de aquellos que comuniquen y que hagan bien, que hay dos oportunidades, que es sobre lo que tienes, por una parte, en tus instalaciones y por otra parte sobre lo que tú tienes en tu personal. Que todo eso es un poder, ¿vale? El que tú tienes. Entonces, con ese personal y con esas instalaciones, tú puedes trabajar mejor o peor, ¿vale? Él hablaba, por poner algunos ejemplos de los que hablábamos con él y con otros empresarios, era, pues mira, lo que tenemos que hacer es vamos a reducir nuestras salas, porque por ahora las recomendaciones andan por tener una mesa cada 10 metros cuadrados, tener que no se junten más de 1,5 metros respaldo con respaldo, o sea, que será un poco más pequeño, que eso está clarísimo, ¿vale? Pues está, por una parte, el que nosotros hagamos un servicio más rápido, por otra parte, que preparemos nuestras cartas, pero un servicio más rápido por ser más efectivo, no porque queramos echar al cliente, ¿vale? Por otra parte, el preparar nuestras cartas para que sean unas cartas de comida fresca, pero a la misma vez que no sea excesivamente elaborada, ¿vale? Entonces tengamos más posibilidades de ser más rápidos, más efectivos en nuestro trabajo. Por otra parte, que todos los temas del trabajo, los sistemas de trabajo, los hagamos más efectivos, que eso, sinceramente, en la mayoría de restauración y hostelería sí que nos vendría bien, aquella mediana grande, o por lo menos la mayoría de los que conocemos. Y por otra parte, la oportunidad de que nuestro establecimiento esté a la altura de lo que nuestro cliente quiere. Nuestro cliente quiere, hasta ahora lo tenemos a la altura de lo que nuestro cliente quiere, por eso tenemos cliente, la mayoría de nosotros, con nuestra carta o con lo que estamos haciendo o estamos trabajando, pero en el nivel de exigencias sanitarias actualmente no lo están.
¿vale? No lo están con lo que nos van a exigir tras el COVID-19, no que no lo estén actualmente, ¿vale? Entonces, todo esto, yo creo que esto, y bien comunicado, puede ser una oportunidad para aquellos que empiecen a hacerlo, ¿vale? Que no se duerman y que cuando despierten esperen a ver qué hacen los demás. Esta es la oportunidad que yo veo. Es que yo creo que hay que diferenciar un poco lo que nosotros podemos suponer y otra cosa es el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros ya nos tenemos que poner con estas cosas, es decir, las cocinas tienen que estar, los locales en sí tienen que estar inmaculados, cada sitio a lo que se dedique, ¿no? Pero además comentarlo. Entiendo que hasta ahora mejor en Instagram contábamos cómo hacíamos un plato y yo creo que y es trabajo de todos, porque lo que necesitamos es que el cliente coja confianza, ¿eh? No sabemos cómo se va a comportar el cliente, ojalá lo supiésemos, porque yo cuantos más años pasa, el tema de la hostelería cada vez entiendo menos, es decir, a lo mejor pensamos que vamos a hacer una cosa y esto es lo lógico y la gente va por otro lado. Pero bueno, nuestro trabajo lógico es que apostemos por esto, es decir, sobre todo tenemos que volver a aplicar las normas de higiene que todos conocemos, pero que con el tiempo quizás nos hemos relajado en este aspecto, ¿no? Y ciertas normas, pongo como por ejemplo, yo qué sé, tú que te dedicas sobre todo al asesoramiento de hoteles también y todo esto, y que has trabajado mucho, pues es una cosa clara, es decir, tú no puedes ir con el mismo calzado que andas por la calle y meterte en una cocina, esto es algo básico, ni ir con la misma ropa, estamos acostumbrados ya a ver a los cocineros que ya, pues una camiseta y tiran. Esto desaparecerá en el aspecto porque yo creo que tenemos que pensar que si yo quiero que me operen, prefiero que sea en un quirófano, no en un taller. Y esto claro. Es importante. Tiene que estar todo muy bien. Por lo menos ya te da una garantía y comunicarlo. Es decir, oiga, aquí en mi casa o en la de casa de quien sea tenemos espacio. Cumplimos con las normas. Tenemos todo amplio. Otra cosa es entrar en el paripé de cosas que nos empiecen a vender, porque esto pasará como con la ley antitabaco y enseguida ya verás. Hoy veían las noticias para ir a la playa que estaba una empresa italiana haciendo unas pantallas para las historias que tampoco es eso, ¿no? Porque quiero decir, si a mí me tiene que atender un camarero que vaya con un EPI puesto, pues prefiero no ir al restaurante y me quedo en mi casa y como cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo contigo con toda la mayoría de todos estos métodos. Lo que sí que es verdad es que es muy importante, primero, que lo hagamos, que es verdad que se ha olvidado muchísimo. Primero, se ha olvidado de hacerlo y se ha olvidado de que, como la mayoría de los españoles necesitamos, nos controlen, porque el control también ha sido bastante laso en esta parte. Pero te iba a decir, se lo iba a preguntar a Dani, incluso, claro, esto es porque hay una normativa. Bueno, hay dos niveles de exigencia. Una es la ley, y si tienes una normativa, pero una normativa sin inspección también, como dice Chema, nos podemos relajar y, bueno, si sabemos que no viene un inspector en todo el año, quizá nos relajamos, ¿no? Y después está la exigencia que te impone el cliente, que aunque no te lo diga la ley, tú haces lo que tú crees que tu cliente quiere, ¿no? Claro. Pero en el mes de febrero y marzo, la Consellería de Salud recordó que teníamos que tener en marcha los libros azules, que hace más de 6 años se debían de poner en marcha. Entonces, todo esto es una parte, simplemente como recuerdo, que nos tiene que recordar, coño, si es que tenemos que cumplir la normativa actual, ¿vale? En general. Y aparte de todo esto, creo que es importante que tenemos que ser responsables nosotros mismos por el propio sector y para crear esta confianza que el cliente pueda salir tranquilamente a distintos sitios para recuperar. Somos los primeros interesados. Está muy bien que haya controles y obviamente hacen falta, pero tenemos que ser lo suficientemente responsables para cada uno. Sobre todo yo creo que el cliente va a valorar que en vez de invertir en ciertas cosas que puedan ser un poco más superfluas, hoy en día el local de hostelería invierta en personal y en el local me refiero en el estado de conservación y en cumplir todas estas normas que costarán dinero, obviamente, porque también es un gasto más añadido, pero creo que es básico porque nos interesa para todos que el cliente tenga confianza. Y junto a esto, ¿no creéis que influye mucho el que nuestro personal, por una parte, sea personal bien, o sea, personal formado y personal fiel? Hoy hablaba este mismo hombre, Charlie, de eso mismo, de que si es un personal que nosotros cuidamos, o sea, que es parte de nuestro poderío dentro de los hoteles, perdón, dentro de los restaurantes, el tener un personal, pues tienes un señor en sala que te sepa vender, que sea amable, que trate bien a los clientes, tú vuelves.
Si no, si te han tratado a batacazos, como por desgracia nos pasa en muchos sitios de turismo, saldremos corriendo y no volveremos. Hemos ido una vez, pero no volveremos. Está claro. Es básico. Obviamente tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que recuperar la esencia de lo que es la hostelería, de atender a la gente que viene a visitarnos, y esto es una esencia que tenemos que recuperar y cumplir y llevarla a rajatabla. Nosotros, nuestro equipo, proteger a nuestro equipo, apoyar, animar, y entre todos está claro que tenemos que salir de esta como sea. Chema, yo quería, si te parece, volver a la pregunta que has hecho de la oportunidad. Yo veo también, aparte de las oportunidades de tipo personal o empresarial para cada empresa, veo también una oportunidad colectiva. O sea, la situación va a provocar, yo creo, que nos volquemos más en el tema de producto local, la cocina, la autenticidad, lo tradicional, no lo tradicional en el sentido clásico, sino lo próximo, ¿no? Y creo que eso es una oportunidad colectiva, es una oportunidad para Menorca de convertirse o ofrecer una gastronomía más auténtica, más próxima de producto local, incluso más saludable, que también eso es un beneficio para la colectividad. Yo creo que la cocina de los restaurantes, en este nuevo escenario que se va a producir con los meses o los años, se va a convertir en más saludable. Yo creo que la salud primará mucho también en el tema alimenticio, que ya lo está haciendo, pero eso se va a acentuar, y eso lo considero una oportunidad colectiva como isla, como colectivo, como menorquines, ¿no? Sí. Hablaban sobre este tema también en otra webinar, primero porque el producto local es un producto de cercanía, segundo porque el producto que hemos tenido últimamente muy de moda, pues de Asia o de América, es un producto que por ahora va a tardar mucho tiempo en volver a llegar, no va a ser tan fácil. Y tercero, porque el consumo sea propio. Ya no hablaban directamente de Menorca, sino a nivel nacional, de que ahora tenemos que cuidarnos un poco a nosotros, ¿vale? Dentro del este. Y me parece también una muy buena oportunidad para ello. Yo creo que la línea que hemos marcado en Menorca estos últimos años, con el esfuerzo de todos y la unión, no tenemos que perderla. Es decir, tenemos que seguir apostando un poco con la línea que nos habíamos, región europea, producto local, promocionar lo que es la gastronomía local, todo lo que son locales con un buen trato, todo este tipo de cosas tenemos que seguir para darle valor a lo que es una experiencia de venir a Menorca. Es un sitio tranquilo, recogido, seguro, saludable, todo este tipo de cosas. No tenemos que es muy fácil ahora mismo el sálvese quien pueda y bajar precios y empezar a hacer cualquier cosa para salir de esta situación. Pero yo creo que no es una buena cosa, porque lo que tenemos que intentar es seguir con nuestra línea y intentar hacerlo mucho mejor, ¿eh? Perfecto. Ahora os planteo otra pregunta que tiene que ver mucho con el tema sanitario. En cuanto a las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad en su guía de buenas prácticas del COVID-19, en relación a las aperturas de los locales de restauración, ¿cómo veis la posibilidad y el futuro de que tenga que haber una mesa cada 10 metros cuadrados? Vamos, de que recomienden, no que lo tengan, no es obligación, lo recomiendan por ahora. Bueno, en general, no hablo en tu local propio, Dani, sino en general los locales en Menorca de restauración no son locales muy grandes, ¿vale? O sea, son más bien pequeñitos en general. Entonces, claro, una mesa cada 10 metros quiere decir que para tener 40 comensales como mucho, con suerte, porque se pueden sentar mesas de 2 o de 3, que serían 30 de verdad, tendrías que tener una sala de 100 metros cuadrados, ¿vale? Para tenerlo y que fuera rectangular. No, ya no es una cosa ni la otra. Es decir, todos los que hemos hecho un ERTE tendremos que mantener una plantilla, ¿no? Es decir, entonces si tú tienes, imagínate, gente que tenga muchos fijos discontinuos, una empresa más grande de yo qué sé, 15 empleados, claro, si... Vuelvo a decir que cada caso es un mundo, porque uno tendrá espacio, otro no, uno estará cerrado, otro estará delante del mar, tendrá terraza. Bueno, es decir, cada negocio será una cosa. Entonces, si tú no tienes espacio y no tienes esa rentabilidad, sí que tendremos que buscar fórmulas de algún tipo, que a mí verdaderamente me preocupa, pero hay otras cosas que me preocupan antes.
Es decir, me preocupa que pueda llegar gente a Menorca, que es lo primero que me preocupa. Segundo, ¿qué ánimo va a tener este cliente? ¿Cómo se va a comportar para salir? Después, las medidas como esto, por ejemplo, que haya 10 metros, hombre, estos son el valor que pueda aportar cada uno, volvemos, si tienes espacio o no, o esto que estábamos comentando antes. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que a mí verdaderamente me preocupan, que es que hasta que no haya una bajada muy grande de gente que esté infectada, como, por ejemplo, en el tutorial que dan de buenas prácticas Sanidad, dice que no es necesario que un camarero atienda las mesas con guantes ni mascarilla. ¿Cómo le puedo decir yo a un camarero mío que vaya a retirar, si no estamos bien seguros y bien tranquilos, que vaya a retirar una mesa donde se ha estado comiendo, por ejemplo, un cliente una caldereta de langosta, o haya estado comiéndose un pollo asado en un local y haya estado chupeteando los huesos? ¿Cómo es tan fácil esa gestión? ¿Cómo se está gestionando en un hospital? Nosotros necesitamos saber esto, porque no es tan fácil que vaya un camarero y retire esta mesa con eso que verdaderamente es lo más contaminado si el cliente está contaminado. Es decir, creo que se habla un poco por hablar sin saber cuál es la mecánica que se emplea en un negocio de hostelería o en un restaurante. Y por lo tanto, insisto, que tenemos, antes de abrir un negocio, tiene que estar todo muy asentado y muy seguro, porque si no, será un drama a la hora de abrir y que, imagínate, se infecta alguien en un restaurante y te obligan a cerrar. Entonces será un drama absoluto para ese negocio. ¿Quién se atreve a abrir un hotel, imagínate, para que pasen casos como en Canarias, que te hacen estar 20 o 30 días con el hotel que estaba lleno porque ha habido 3 afectados y no puede salir la gente? ¿Cómo un empresario se va a arriesgar a eso? Es muy complicado. Entonces, ese tipo de casos veo que no se están exponiendo y verdaderamente a mí es lo que me da miedo. Los 10 metros o no, pues esto ya lo gestionaremos pues poniendo turnos y que coma la gente como pueda. Eso verdaderamente es un mal menor dentro de otros males que tenemos antes. Pero Chema, una cosa, tú Sí. lo de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ¿se sabe si son para quedarse in eterno o son van para a... un periodo determinado? Porque es evidente que en cuanto se controle de alguna forma la enfermedad, se van a relajar este tipo de medidas necesariamente. Está claro. Está claro que en el momento, que no será ahora ni será este año, seguramente, ojalá sí, pero seguramente será a partir de que se haya controlado totalmente la pandemia, o también será a partir de que se haya encontrado una vacuna y se pueda poner, porque no es que se haya encontrado, luego es que pase como ahora, o sea, los test existen, pero no los están poniendo en manos de toda la sociedad. O sea, que luego es que pueda llegar la vacuna a cada uno de ellos. Pues esto pasará igual. Yo creo que simplemente, o sea, lo que sí que es verdad es que no todo volverá como antes, como hablábamos, me parece que era ayer, sobre el ejemplo de los aeropuertos, las botellas de agua tras el 11S, ¿vale? Pues hay algunas cosas que se han quedado, como pueda ser esta, de que no puedas pasar una botella de agua por el control de un aeropuerto, ¿vale? Pues habrá algunas medidas que hayan venido para quedarse. Yo creo que entre ellas, luego hablaremos de ellos, es el sistema de cocinado, el sistema de recepción de mercancías, etcétera, etcétera. Hay algunas que han venido para quedarse y otras no. Lo que también es verdad es que, hablando con Dani, porque lo que veía en general, todavía yo tengo una hermana sanitaria que está trabajando en Madrid, además, en uno de los sitios más peligrosos, y ella me decía que el desconocimiento tan grande que hay todavía sobre el COVID, porque sigue habiendo del público, de las personas de a pie, el desconocimiento tan grande que hay, pues es una desgracia para la hora de que nosotros podamos manipular o servir o trabajar. Por eso hablábamos que una de las normas fundamentales que hay, que yo creo que es lo que hay que hacer, es informar y formar a la gente mucho sobre este tema, sobre qué puede coger, qué no puede coger, si con las manos de verdad va a contaminar algo o si contamina más con los guantes, porque es que hay que ver que los guantes, en su mayoría, como hicieron hace unos años, cuando empezó a haber también muchas contaminaciones gastrointestinales en los hoteles, empezaron a poner guantes y mascarillas.
pero vieron que no era la solución, porque resulta que el guante, la mayoría de la gente se ponía el guante a las 8 de la mañana y eran las 4 de la tarde y seguía con los mismos guantes. Y no te digo dónde habría ido porque para qué, ¿vale? Y seguían con los mismos guantes y eso lo que te hacía era que te dieras menos cuenta de que te tenías que lavar las manos. Y entonces eso lo que hacía era al final contaminar más, ¿vale? Por eso es muy importante, yo creo, que desde el ministerio, desde los distintos servicios informen muy bien de verdad qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Como decía Dani antes, como decía, es que todavía tenemos mucha incertidumbre, pues es verdad, pero si es que el ciudadano de a pie, la mayoría de ellos, no saben de verdad qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Todavía. Está claro. Está claro que la incertidumbre es lo que ahora mismo, pues creo que no conocemos nada del virus ni sabemos cómo se comporta. No sé si las medidas que tomamos son efectivas o no, pero bueno, es normal que vale más pasarnos que quedarnos cortos en este aspecto, aunque luego veremos las consecuencias o lo que sea. Lo que ocurre al final es que nos pasamos en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, somos más precavidos quizá de lo que sería necesario por la desinformación, como dice Chema, o por el temor. Porque somos como siempre. Hay gente que tiene más temor que otros y el que tiene temor... Es lo que decía uno hoy, dice, oye, por la calle, cuando nos veamos, nos podemos saludar, ¿eh? No hace falta que pasemos girando la cara a otro sitio, que no pasa nada, que podemos sonreír a la gente también, que no contagia la sonrisa, bueno, no contagia el virus sonreír a la gente que te encuentras en el supermercado por la calle, ¿no? Porque a veces da la sensación de que casi con amigos y todo, te saludas y sigues caminando, ¿eh? Y eso es exagerado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso lo hace el temor y la desinformación también. Bueno. Sí, porque estaban hablando ayer, lo hablábamos también un poquito, oye, ¿y cómo puedes tú hacer para que tu local, dentro de lo que puedas, esté desinfectado? Pues el otro día hablaban de un plasma líquido que están poniendo en marcha en los hoteles B y B del aeropuerto de Madrid y Barcelona, donde tienen a los sanitarios hospedados. Otros hablan de medidas de ozono, otros hablan de productos que llevan bioalcohol y eso, como todo, por ahora nadie en sanidad directamente, que es quien nos lo tienen que decir, nadie ha dicho, oye, pues el más efectivo y lo que debes de utilizar es este, ¿vale? Entonces, todas estas medidas saldrán. Cada uno creemos o sabemos una o dos. Mira, nosotros cuando vamos o hablamos con los hoteleros para prepararse para la apertura o con los restauradores dos de Mallorca, que igual dicen, no, es que quiero prepararme para que digo, hombre, todavía queda mucho. Pero bueno, para cuando preparemos le decimos, mira, es que hay este método y este método. Dice, sí, pero ¿cuál es? Y digo, todos dicen que los 4 son efectivos. Ahora, yo, mientras que Sanidad no diga cuál es el más efectivo, no te puedo decir cuál es el que funciona o no. Entonces, ahora estamos consultando con médicos y sanitarios para ver si ellos nos pueden decir cuáles son los más efectivos a la hora de... Es que al final, ante una situación extraordinaria y desconocida, el problema... Bueno, pues seguimos, si os parece... Sí, perdona, sí. No, dime tú, no, perdona, que no te había... Al final, eso que planteas tú es debido a que estamos en una situación extraordinaria y desconocida. Y eso hace que casi tenemos que ir improvisando. Lo mejor, cuanto más planifiquemos y preveamos, mejor. Pero no es fácil ni para un empresario que tiene que decidir, ni para el gobierno, ni para nadie. No es fácil dar los pasos seguros porque hay desconocimiento, porque no existía. Esto no había ocurrido nunca. Vale. Una pregunta. ¿Vosotros creéis que simplemente con las medidas reales, de verdad, las que existen, no la que tomamos en la mayoría de los establecimientos, sino, como decía antes Dani, de ir por la calle vestido, tal y cual, serían posibles tomarlas hoy en día en los establecimientos por dos cosas? Primero, por la cantidad de personal que podamos necesitar para tomar de verdad todas las medidas, y segundo, por la infraestructura que tienen la mayoría de nuestros establecimientos. No hablamos de uno en particular, hablamos en general, todos los que conocéis, en general, de restauración. Hombre, yo creo que habrá locales que lo tendrán mal para poder abrir por tipología por espacio. Y otros, pues, habrá que pensar qué tipo de servicio puedes ofrecer.
para Bueno. cambiar lo que es esto, ¿no? Pero está claro, el que necesita abrir, pues tendrá que abrir de alguna manera. Después ya te digo que veremos cómo se comporta el cliente, porque a veces nos sorprende, pero sí que está claro que en principio parece ser que todos los locales, pues yo que sé, que ofrecen pinchos a la vista sin pantallas antiestornudo o cosas de estas, pues eso parece que no va a ser demasiado lógico que sigan Sí, claro. funcionando. Entonces, funcionarán otro tipo de cosas. A lo mejor tendrán, pues en vez de tener pinchos sobre la barra, pues tendrán que funcionar de otra manera o tener un aforo más limitado, está claro. O los buffets de los hoteles, los restaurantes estos que tienen la comida a la vista que va dando vueltas, todo esto, claro, eso va a cambiar. Claro, Chema nos pide quizá una opinión general, pero es muy difícil porque lo particular es fundamental en este caso, ¿no? La decisión de no es lo mismo un local enano, todos hemos estado en locales que estamos todos, que nos tocamos entre nosotros, que hay que casi parte para llegar a la barra, sitios de éxito y tal. Y hay sitios que estás mucho más relajado, con terraza, no sé, si es hablar, pues por ejemplo, simplemente de la mayoría de los locales, que para que un proveedor pueda traer algo tiene que pasar hasta dentro de la cocina, que no tienen diferenciación o separación de la calle con la cocina misma, que no hay un vestuario donde la gente se pueda cambiar directamente. Entonces, hay muchos locales que sí que se han permitido abrir, es verdad, y están abiertos y cumplen al máximo lo que pueden. Yo no digo que no, pero claro, no tienen las condiciones como para cumplir el total de lo que nos recomienda el Ministerio de Sanidad con respecto a esto. Si te parece, te doy mi opinión en ese aspecto. Yo creo que en España en particular, porque en Europa no pasa esto tanto, ¿no? Es decir, hay restaurantes, hay bistrós, hay tratorías, o llámalo como quieras, distintas tipologías de negocios y el cliente sabe a lo que va cada uno y las instalaciones que tiene. Yo creo que en España hemos mezclado demasiado todo. Y entonces, incluso muchas veces comentábamos de que a veces cuando pedíamos, oye, ¿yo para qué me quiero sacar una licencia de restaurante si la cafetería me vale igual? Entonces te decían, puedo hacer lo mismo, puedo dar de comer, puedo dar de beber, puedo hacer las mismas historias, puedo cocinar que un restaurante. Cuando un restaurante tiene, digamos, unas necesidades, por ejemplo, que tienes que tener unos metros, tienes que tener unas instalaciones y todo esto, verdaderamente no notábamos que mereciese la pena la inversión, ¿no? Pues esto a lo mejor cambia ahora. ¿Qué te quiero decir? Yo creo que es una aportación muy interesante, Dani, porque la clasificación de los establecimientos de restauración, quizá en España, pues yo creo, no sé si es bar, cafetería y restaurante y poco más. Sí, no tiene una diferencia muy marcada que te impida prácticamente, a veces cuando hemos hecho la pregunta a las autoridades, oye, ¿qué diferencia hay entre un restaurante y una cafetería? Nos han dicho, es que es mejor. Digo, ¿mejor para qué? ¿No? Entonces, bueno, mejor. Básicamente, a día de hoy, la diferencia era, alguien me corrija si me equivoco, prácticamente que la cocina que tiene un comedor privado, un restaurante, más que una cafetería. La cafetería puede estar todo en conjunto y el restaurante puede tener un comedor privado. ¿Para qué sirve esto? Pues quizás a lo mejor para nada. Ahora a lo mejor sí sirve, no lo sé. Pero básicamente no había mucha diferencia. Entendemos que un restaurante tiene que tener unas instalaciones más amplias, como tú estás diciendo, tener un vestuario, tener una zona de acceso para una zona de salida de basuras, un circuito, ¿no? Que todo pase por el mismo sitio. Entonces, esto sí que es cierto que ha habido bastante permisividad y bueno, supongo que se irá corrigiendo y a mejores de esas normas que tú dices que vendrán para quedarse. Es decir, como bien decías, después del 11S no puedes pasar con una botella de agua, pero yo creo que todos viajamos más seguro, ¿verdad? Sí. Pues, entonces, si lo aplicamos a nuestro sector, es lo mismo. Nosotros habrá unas normas que vendrán para quedarse, pero dará seguridad al cliente que viene, que es importante. ¿Vosotros creéis que dentro de lo que es la cocina, uno por ser un buen gourmet que organiza unas buenas comidas y Dani por su restaurante, creéis que va a cambiar el sistema de trabajo? El sistema de trabajo, en vez de cocinar
en el momento y para allá, que quizás se haga una cocina más, cocina al vacío, de una cocción más larga, de una producción diferente, que se trabaje mucho más con preelaboración casera, ¿vale? No trabajando con cuarta o quinta gama, sino que nosotros vayamos haciendo nuestra preelaboración. ¿Creéis que esto cambiará mucho en general, no porque lo tenga en un restaurante u otro, o que la cocina seguirá muy como se hace ahora, bastante al momento? Yo no sé, entiendo que una cosa no está reñida con la otra. Sí que habrá ciertas cosas, a lo mejor en tendencias, por decir, que vuelvo a insistir, que siempre me sorprendo. Yo creo que en cocina las elaboraciones, por lo menos aquí en Menorca, entiendo que se le dará valor a lo cercano, a lo próximo, a lo artesano, a lo casero, a lo tradicional. A lo mejor la fusión pues se relaja un poco, lo que dices tú, en ciertas cosas por ciertos productos que haya menos proximidad para conseguirlos, pero después lo que es la manipulación de alimentos, yo creo que pues creo que se volverá a implantar otra vez los APCC y todo ese tipo de cosas, que no es que se hayan quitado, pero que sí que ha habido cierta relajación, ¿no?, para llevar un control de productos. Quizás puntos de cocción o fermentos o este tipo de cosas que nos puede parecer que pueda haber, que puedan conllevar un riesgo más grande a la hora de comer, pues no sé, puede ser que el cliente pues no que lo rechace, pero sí que lo coma con menos. Bueno, tú sabes que en un hotel pues las temperaturas tienen que estar controladas, más de 70 grados, toda la historia, regeneración, todo esto. En un restaurante pues a lo mejor aplicamos bastantes de estas cosas o todo lo contrario, es decir, cartas más cortas, trabajar más al día, stocks más cortos, producto más fresco, más natural. No sé, yo creo que por ahí irá un poquito las cosas, que no se manipulen en exceso las cosas. Sí. Igual que no se manipulen... que dice Dani, Igual, pero bueno, es una idea. Yo creo que ambas cosas son, o sea, lo que sí que es verdad es que la cocina que teníamos antes, que habíamos hecho un fondo que se quedaba para enfriarse encima de la cocina, etcétera, etcétera, esta sí que va a tender, para mí es la tendencia, va a tender a desaparecer, va a tender por una parte a la seguridad en las dos partes, en lo hago recién hecho, lo hago en el momento y lo termino en el momento, que es una cocina más, como hablábamos antes al principio, una cocina más fresca, pero también más rápida, con cartas mucho menos, entre comillas, elaboradas, que no es que no tengan que ser elaboradas, sino de elaboración más rápida. O por otra parte, la otra tendencia es que se utilizará bastante la cocina al vacío a baja temperatura, porque con esto lo que hacemos es una previsión para poder trabajar, una durabilidad más de nuestros alimentos y a la misma vez, como vosotros tenéis bien claro, da mucha mayor seguridad. Estamos poniéndole una capa por encima y haciendo una trazabilidad mucho mejor, mucho mayor. Y tú sabes que todo lo que es cocina de vacío y todo esto, que es una cosa que para los restaurantes no es cómodo y que ha habido durante años una tendencia, últimamente había vuelto un poquito hacia atrás, había quedado un poco denostado, como diciendo, este me va a dar una pierna de cordero que lleva 2 semanas envasada. Entonces, sí. De conocimiento, como siempre. Y claro, estábamos en una cocina más al momento, más todo este tipo de cosas, regeneraciones, aunque apliquemos ciertas cosas y tal. Y ahora pues volveremos otra vez. Es un poco como el uso, por ejemplo, de productos de servicio desechable, ¿no? Es decir, hasta ahora, imaginaos todo, no fuera plástico, cartón, no, tenemos que volver otra vez. Pues parece ser que volveremos otra vez. De hecho, se recomienda por sanidad volver otra vez a todo lo que es desechable, ¿no? Claro, es un poco, pero bueno, es seguridad alimentaria, que es un poco lo que tenemos que buscar, pero yo creo que nos obsesionamos mucho con esa seguridad en el producto y yo creo que lo importante es en el servicio, en el stock, más que lo que es en la elaboración. A lo que me refiero, que un caldo esté cocinándose, yo qué sé, 6 horas, realmente debe ser lo más seguro para comer que pueda existir en el mundo, ¿no? Porque ahí no existe ninguna bacteria. El problema es cómo se manipula ese caldo o
si quien te lo sirve o quien se lo come, el entorno que viene. Por eso insisto que lo importante es cómo lleguen las cosas, aparte de cómo la elaboramos, ¿eh? No sé si, Chema, ¿nos oyes? Chema, ¿estás ahí? No, yo quería añadir a lo que dice Dani, que es cierto que va a haber estos cambios y como hemos dicho antes, se producirán en dos planos. En el plano normativo, que es, bueno, que eso será paulatino. Yo no creo que de un día para otro se pueda fijar exactamente toda la normativa y menos controlarla, ¿no? Pero después está el plano ya de lo que quiera hacer el propio restaurador, porque su cliente lo exija, ¿no? Y ahí también juega mucho la confianza, o sea, todos tenemos confianza en determinados restaurantes y sabemos que si vamos allí no nos fallarán, que lo hacen bien, que lo hacen correcto y tal, ¿no? Y eso también va a jugar un papel importante. Que el propio restaurador, más allá de la normativa, el propio cocinero, empresario de restauración, sepa transmitir esa confianza, ese cumplimiento de una serie de condiciones sanitarias y de salud, etcétera, ¿no? ¿No te parece, Dani? Totalmente básico. Yo creo que es hay ciertas, cuando hablamos, por ejemplo, qué ventajas o quién podrá tener un poco más de éxito, claro, todo esto es muy relativo, porque ayer hacíamos la broma de que las cosas cambiarán y cuando vayas paseando por el puerto o cualquier sitio, veas una terraza que está llena, irás a la que está vacía, ¿no? Será como distinto, ¿vale? O un camionero cuando vea que hay muchos camiones, se marchará a ir a otro sitio. Entonces, es una oportunidad para los que no trabajan que puedan empezar a trabajar. Cambiarán ciertos hábitos. Pero yo creo que lo que es el restaurante que nos pueda dar, o el local de hostelería, la confianza es saber siempre que hay gente que de años atrás hace las cosas bien o que ponen interés en hacer las cosas bien. Esto yo creo que es importante y da tranquilidad al cliente. Aquí en Menorca, personalmente, pues yo creo que los locales familiares pues tienen bastante a su favor para poder sobrevivir, es decir, plantillas pequeñas, un trato personalizado con el cliente, pues eso, saber qué es lo que le gusta a ese cliente, ese tipo de cosas, yo creo que dará valor al sitio. Sí, por la confianza, creo que decíamos, porque dan confianza. Claro. ¿Qué me has vuelto? La dan. A los que somos de fuera y vamos a Menorca a menudo a comer o a disfrutar de las vacaciones, os digo que la dan, que es un buen sitio para estar. Sí, sí. No, que te habías ido un Bueno, ratito. pues sí, es que se ha desconectado. Yo no sé por qué se me había ido la conexión durante unos 4 o 5 minutos. Bueno, pues si os parece ahora que hemos pasado más o menos el tiempo, damos paso a las preguntas que nos van a hacer, si os parece, por medio del chat. Muy bien. Si tenéis alguna cosa antes de las preguntas del chat que comentar, si os parece. No, yo creo que las preguntas van a dar también su juego, ¿eh? Sí. Vale. Sí, gracias, el chat. Hola, Sonia. A ver, el moderador. José. No, igual es que nosotros no escuchamos la pregunta, no sé, ¿eh? No, en principio debería de salir escrita abajo con el chat. Ajá, pues a ver. Vale. Disculpad, hemos dado paso a Andreu, que ha realizado una pregunta antes por el chat. Ah, perfecto. Y ahora igualmente sí que si la gente está interesada en realizar alguna pregunta, que la haga por el chat y le daremos paso en vídeo y audio, ¿vale? Andreu, puedes hacer la pregunta cuando quieras. Hola, buenas tardes. A ver, se ha hablado mucho de las restricciones de sanidad, de lo que van a haber. De momento es todo, no sabemos nada, ni aquí, ni en hoteles, ni en ningún tipo de negocio. Entonces yo vengo del mundo digital puro y duro y me preguntaba si estáis ya valorando en qué acciones vais a hacer para mejorar la experiencia. ¿Qué quiero decir mejorar la experiencia? Pues sabemos que seguramente los aforos serán limitados y entonces puede haber un índice muy alto de frustración de no encontrar nunca sitio en un restaurante.
Y era más o menos esta, si estáis planteando un plan de contingencia, sé que para muchos es disruptivo pensar en tecnología, pero creo que es un momento idóneo, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante. La tecnología siempre está ahí, es una herramienta que tenemos que emplear. Ahora mismo, pues como estamos comentando, queremos empezar primero, queremos empezar la casa por los cimientos, ¿no? Porque ahora mismo nos queda mucho trabajo, pero sí que está claro que es importante para empezar a comunicar. Es importante poder utilizar herramientas para comunicar que el cliente esté seguro y tranquilo para poder venir a los sitios. Por eso tenemos que mejorar sobre todo la imagen de lo que es la hostelería en general. Es que se me ha ido la imagen. Yo pienso de la pregunta que tú has hecho que sí que es verdad que es muy importante, aparte de las acciones, es comunicar todas las acciones que vamos a tomar, ¿vale? Y sobre esas acciones es de lo que tenemos que comenzar a hacer nuestro marketing. De que nuestro sitio es seguro y de que lo que va a comer es una comida hecha en casa y tratada con el suficiente cariño como para poderla comer. Daremos paso a Katy, que ha hecho una pregunta también. Hola. Hola, Katy. ¿Qué tal? Yo quisiera preguntar, ¿cómo se plantean los nuevos protocolos de restauración después del COVID? Ya que va a haber bastante exigencia de parte del mercado después de esta situación. ¿Te refieres a los protocolos sanitarios? Sí, los protocolos de restauración tienen sus propios protocolos, pero dentro de ellos se tiene que replantear en el caso de la limpieza, de los protocolos de atención por parte de los camareros, de la cocina en sí, los diversos protocolos que ustedes manejan, pero ¿cómo lo vamos a plantear ahora con después del COVID? Pues sí, yo mira. creo que, perdón, no, yo creo que una parte de la respuesta a la pregunta que hace Katy vendrá dada por la normativa, que ahora es una y se va a modificar, ¿no? Eso va a ser una parte, si se entiende por eso, protocolos, ¿no? Unos procedimientos, unas garantías, etcétera. Y la otra parte del protocolo es el que se autoimponga el restaurador. Es un tema que ha salido recurrente, que es en estos dos planos, ¿no? Lo que pasa es que ahora el protocolo existe el actual y va a cambiar porque la situación será distinta, ¿no? Pero en cada caso yo creo que ocurrirá esto. Una parte común, que es la normativa que tendrá que cumplirse y te obligará, y la otra la parte más voluntaria que uno quiera añadir en cuanto a protocolos de empresa, ¿no? Protocolos internos, etcétera, ¿no? Katy, la única normativa, que no es normativa, que es simplemente recomendación que ha salido ahora, la única, porque sí que es verdad que van a salir más, como te comunicaba Tony antes, pero hasta ahora la única normativa que ha salido es bastante lasa y lo único que hacen es darte recomendaciones. ¿El por qué? Porque yo creo que ellos todavía no tienen controlado del todo por dónde van a ir las cosas y lo que sí que se está viendo son los ejemplos de aquellos locales que se empiezan a abrir en los primeros sitios que ha habido COVID, que si te metes un poquito en internet, pues son los de China. Hoy opinaba Meliá sobre estos locales y cómo lo están haciendo y trabajando un poquito con ellos. Lo que sí que es verdad es que las normas sanitarias van a ser más exhaustivas de lo que eran, pero de lo que eran, no de las que se cumplían. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Gracias. Sonia. Ara enviar el cintes. Enviar el florit, cintes, perdó. Hola, buenas tardes. Quería saber un poco, hasta ahora estáis hablando del planteamiento vuestro, de los restauradores,
y de, bueno, de los temas a implantar en cuanto a cualquier medida, tanto sistemas de trabajo como sistemas de actuación. Y quería saber un poco qué esperáis de los proveedores, qué papel juegan los proveedores en todo este nuevo marco. Bueno, no sé si has visto un estudio que se ha publicado hoy en Hosteltour. Hablaba un poquito de él y en principio lo que se espera todo de él. Pues hoy se ha publicado sobre las actuaciones tras el COVID con más de 30 expertos y tal, y entre ellos participaron proveedores. Y lo que hablaban es que lo que van a necesitar es colaboración unos con otros para los distintos trabajos, ya sea en restaurantes o en cocinas más grandes, y que lo que van a trabajar mucho, sobre todo, es el sistema de entrega y el sistema de embalaje de la mayoría de los víveres, ¿vale? En general, sobre todo de aquellos que vienen frescos. Sí, ya sabes que, por ejemplo, en el tema se ha hablado durante mucho tiempo que deberían de ser siempre isotermos, aquellos que trajeran la verdura dentro de ella, que muchos de ellos hasta la actualidad, bueno, hasta hace muy poco no lo eran. Luego las temperaturas que deberían de cumplir, que esas normativas ya las hay, el tipo de embalaje. Yo creo que lo único que va a hacer es ser más exhaustivo todo eso, y a la hora de la entrega ser motivo que no pueda entrar un proveedor hasta dentro de la cocina y dejarte las cosas dentro de la cocina, que no debería de ser, ya no debe de ser, ¿vale? Y sobre todo en el tema de embalajes y control sanitario, es lo que más se va a pedir. Es un poco lo que me estaba planteando, a ver, el tema que está tan de moda ahora, el tema de producto local, sobre todo a nivel de alimentación, si realmente los proveedores locales de este tipo de producto van a poder hacer el suministro que hasta ahora estaban haciendo en estas condiciones. Es un poco donde veo yo que puede haber o puede existir uno de los problemas para este producto de proximidad o esta cocina de proximidad. Yo creo que... Perdón, habla tú, Dani. Bueno, piensa que por una parte entiendo a lo que te refieres, que obviamente si le compramos espinacas a un país o a un productor, no es lo mismo que vengan higienizadas en una bolsa de plástico, pero también entendemos que vienen de aquí. Entonces yo creo que si queremos hoy en día el valor que pueda tener nuestros negocios dependerá también, y yo creo que el cliente lo va a valorar más que nunca, la implicación que tengamos con nuestro entorno, tanto de productores como personal, como clientes, es decir, la responsabilidad que tendremos que adquirir los que estamos al frente de un negocio de restauración, que sabemos que entra mucho dinero, pero que lo repartimos muy bien a nuestro alrededor, el cliente va a valorar mucho ese tipo de implicación. Sobre todo porque, aunque higiénicamente puedas pensar que pueda tener algún riesgo, yo considero que no, precisamente por la cercanía. No sabemos de dónde vienen según qué productos, de dónde vienen. Aquí sí que lo tenemos más o menos controlado. Lo que conste que no he puesto en duda la calidad. No. Obviamente sí, es la manera de entrar en juego. Obviamente, poder seguir apostando por este tipo de productos. Sí. Obviamente que tendrá que mejorar. No pongo en duda ni la manera de trabajar. Yo creo que... Ni la calidad. Yo creo que en todo esto también hay una situación intermedia. Para evitar la salida de este producto del mercado. Claro. Yo creo que en todo esto también hay una situación intermedia y una salida intermedia. O sea, lo que es verdad es que todos vamos a tener que cumplir las medidas higiénicas, que no hay que ser laso con ello, ¿vale? Y que el producto local también las puede cumplir. ¿Por qué no? O sea, no tiene por qué ser mejor unas espinacas, aunque sean siendo de producto local, porque te vengan con barro. No tiene por qué ser mejor. Si esas espinacas están lavadas o están lavadas, por ejemplo, por decirte algo, con agua ozonizada, que primero les hace durar más tiempo y segundo las está higienizando, por decirte algo, ¿por qué van a ser peores? No, está claro. Esto está claro, hay ciertas cosas
que ya se ha llevado por distintos virus y distintas enfermedades que ha habido, por ejemplo, a la hora de hacer una purquillada o sacrificar un animal o lo que sea, hay que llevar un control sanitario, y yo creo que no sabemos nada, pero sí que sabemos que en China quizás en los mercados los animales se exponen de otra manera y se consumen de otra manera al control que tenemos que llevar aquí. Es decir, está claro que nos gusta que un cerdo esté bien criado, con buenos alimentos y con tal, pero bueno, a la hora de sacrificarlo, pues mejor, si es para venderlo, una cosa es para nuestro propio consumo, es otro cantar, pero si es para venderlo, obviamente nos interesa que esté en un matadero y que esté controlado por un sanitario, no que esté matado en una cochera y esté manipulado de otra manera. O sea que yo creo que la gente que quiere trabajar producto local y que los que trabajamos y el que quiere vender producto local, pues también tendrá que adaptarse un poquito y ponerse un poco las pilas, igual que nos las ponemos todos. Y entonces, en ese aspecto, yo creo que, claro, pues tendrán que adaptarse un poco a estas circunstancias y lo harán, obviamente. Pero yo tampoco, lo que no creo... Lo que yo no creo en ningún momento es que se trate de poner en general, envolverlo en más bolsas o ponerlo en más logotipos. Se trata simplemente de tener una caja o una bolsa higienizada y tapada, nada más. Dani, perdonad un moment. Creo que, no sé, a lo mejor, si me estáis escuchando. Sí, perfectamente. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que se nos está yendo, o al menos a mi forma de ver, estamos hablando muy a su generis de lo que va a pasar, cómo vamos a cocinar. Todos los que estamos trabajando, todos los que nos estamos escuchando, creo que en nuestra casa hacemos lo mejor que sabemos para nuestros clientes y por nuestros trabajadores. Entonces, yo creo que el problema no es cómo vamos a continuar trabajando, sino cómo vamos a aguantar hasta que empecemos a trabajar. Porque en ningún momento nadie nos estamos hablando, no en este chat, que es muy agradable de oíros, en todos los que estamos hablando y en todos los que nos estamos informando, nadie se preocupa, o somos pocos los que nos preocupamos de cómo nos van a ayudar en los que tenemos alquileres con diferentes restaurantes, como es mi caso, cómo vamos a ayudar a pagar todas las cosas que, si no estamos gestionando trabajo, yo hablo para mí misma, no tengo un fondo de un restaurante de hace 30 años, llevo 3 años en Botanic y no tengo dinero para continuar aguantando. A mí no me preocupa cómo voy a trabajar antes porque ya sé cómo he estado trabajando y trabajábamos bien, como todos, me refiero. Entonces, creo que tenemos que el post-COVID, tenemos que plantearnos el pre-COVID. ¿Qué nos va a pasar ahora, mañana, pasado mañana? Porque ahora, en este momento, a mí, ¿cómo voy a cocinar o cómo le voy a hacer entender a un proveedor que yo sé que él en su casa ahora está trabajando lo mejor posible y va a trabajar lo mejor posible? Porque es que esto es de ración hacienda. Es que es normal. Vamos a tener que trabajar todos al máximo. Pero ¿cómo vamos a aguantar? Esta es mi pregunta. ¿Cómo vamos a aguantar? Porque a mí no me preocupa cómo lavar una lechuga. Madre mía, cualquier cocinero ya sabe cómo lavarla. Y los clientes saben dónde van. Pero ¿cómo vamos a aguantar? Porque no vamos a tener gente en Menorca. No va a entrar gente. ¿Qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a tirar adelante? Y todos los que vamos a tener que aguantar y los que tengamos suerte que no tengamos que cerrar. Que esta es mi pregunta. Que no tenemos que tirar mano a los ayuntamientos, a los estamentos públicos como buenamente se está haciendo. Nosotros aquí en Calasfons hemos estado juntamente todos los restaurantes haciendo cartas. Sé que todos hemos juntado muchas firmas para tirar adelante unas ayudas que yo cada día, supongo, como todos los que hemos hecho las cartas, hemos recibido la ayuda de una carta protocolaria escrita por un secretario que es implicación cero, a una ayuda cero, a una contestación de venga, vamos a sacarnos el muerto de encima y contéstale este mail. O sea, esto es lo que está pasando y nadie hablamos de esto. O sea, nadie está hablando de lo que no pasa. Uno debe un recibo de algún estamento público y no le dan ayudas de nada. El deber a algo no es un delito, es que a lo mejor no has podido pagarlo, no es que no has querido pagarlo y no recibes ayudas. No hablamos de ICOs, no hablamos de ayudas a los personal. Todo es un gran problema y es el cómo nos están engañando y lo que no nos están dando. Entonces, ¿esto soy la única que lo ve o es que todo el mundo está sobrado de dinero? No lo entiendo. No, yo creo que, Sonia, ya lo damos
lo damos por hecho. O sea, la situación es dramática para la mayoría de gente, o sea, para la mayoría, porque da igual que tengas negocios, cada casa es un mundo. Claro, y claro. Después da igual que abras y piensa, por ejemplo, que hay un montón de gente que tiene un montón de personal al cargo y va a tener que abrir, pues cuando le digan que tenga que abrir, se va a tener que comer porque ha hecho... Claro, bueno, y claro, como tú, todo el mundo tenemos personal, pero es que ya no hablamos. Es que yo cuando hablo de mí, mi familia, mi personal es mi familia. Sí, claro. Pero... Es las casas, es mi casa. Yo no sé cómo voy a aguantar mi casa, pero es que tampoco sé cómo voy a aguantar el ERTE que tengo de 2 negocios. No, claro, es que... Entonces, claro, esto es muy divertido en cuanto todo el mundo se plantea las cosas, pero a mí ahora, perdonar, porque a lo mejor nos estamos yendo un poco a lo que era la reunión, pero a mí no me preocupa cómo voy a cocinar, porque yo ya sé cómo estoy cocinando, igual como tú y todos los que nos estamos escuchando. Sonia, cada uno pues mira, habla Sonia, de lo que cómo vamos a aguantarlo. Al principio del chat o de la reunión sí que hemos comentado que va a tener que producirse una travesía del desierto y que va a tener que existir una serie de ajustes y tal. Quizás es verdad que nos hemos situado en el día en que todos el que abra cómo va a ser el escenario post-COVID, pero es verdad que la realidad, y hoy lo que dices tú, y mañana y pasado, cómo vamos Perdona, sin agua no se cruza el desierto. ¿Perdón? Mira, sin agua Sonia, no se cruza el desierto. No. Sin ayudas no nos saldremos, nadie. Saldremos 4 y ojalá me estoy contando yo que pueda salir adelante. Yo aquí, Sonia, si no nos juntamos todos en meternos fuertes contra las ayudas a las administraciones, porque todo, a mí, que alguien si nos está escuchando que haya recibido una ayuda, por favor, que me diga cómo lo ha hecho. Que me diga cómo lo ha hecho. Porque a mí me las han denegado todas. Perdona. ¿Vale? Aquí sí que te puedo hablar como patronal y sí que yo creo que cada casa es un infierno ahora mismo, o cada restaurante, porque todos tenemos problemas. Sí que te puedo decir que desde la asociación y desde la patronal sí que se está trabajando mucho, ¿no?, para conseguir, si no ayudas, al menos esa facilidad de liquidez, y sí que se está planteando a todas las administraciones esas extensiones o ayudas o que no cobren lo que tengan que cobrar, o al menos que cómo se plantea. No, si yo no dudo que la patronal no esté haciendo algo, claro, ojalá, o sea, es que es la labor de la patronal. Y yo no dudo que todo el mundo pueda hacer lo máximo que pueda en su caso, pero hay muchas cosas que no se están hablando, que o todo el mundo por vergüenza o porque el qué dirán, y todo el mundo se está encerrando en que todo parece que esto lo estamos aguantando todo súper bien y económicamente... Perdona. Ya te digo, se está haciendo mucho, lo que pasa es que se está trabajando mucho de puertas para adentro también. No, sí, yo no lo dudo. Estoy preguntando, por favor, como ayuda en cuanto a un resultado. Yo no estoy hablando de que no se esté haciendo, sino estoy pidiendo ayuda en cuanto a qué podemos hacer entre todos para ayudar. Yo no estoy diciendo que la patronal no esté ayudando en absoluto. Yo estoy diciendo qué podemos hacer entre todos, más que ahora preocuparnos en cómo cocinar o en qué hacer, que luego cada casa hará lo que está haciendo hasta ahora mucho mejor, porque se tendrá que hacer muchísimo mejor si es que se estaba haciendo mal alguna cosa, pero creo que lo importante es el ahora ayudarnos al empresario, a cómo os podemos ayudar a vosotros, a apretar más. Para no salirnos un poco de lo que era el tema de la web. De la web de hoy, lo que sí puedo ofrecerte es que te pongas en contacto con nuestra asociación y te podemos facilitar, si no ayudas, al menos todo lo que estamos haciendo y asesorarte para ver cómo, igual que a ti, a cualquier restaurante. ¿Vale? Bueno. Sonia, lo primero, felicitarte por tus ideas de empresaria y porque de verdad pienses en tus trabajadores, que de verdad me gusta y me parece que además es por donde debería de ir una pequeña empresa, porque el mayor valor de su empresa son los pequeños. Yo, sinceramente, a esto no te puedo aportar mucha solución, porque la solución, por desgracia, a esto quien lo pueden aportar son los políticos. Entonces, claro, ojalá te la pudiera aportar. Como comprenderás, yo también soy empresario y mi empresa está igual que la tuya
igual Si que la hablamos- mayoría de ellas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si es que hablamos de cualquier empresa, ahora estamos en un chat de hostelería, pero cualquier empresa de cualquier sector es un drama. O sea, es un drama. Entonces, yo no hablo tanto en cuanto a un sector de hostelería pero hablamos, bueno, en cuanto a Menorca, que es lo que nosotros nos encontramos ahora. Pero claro, es que el personal para mí es mi familia, porque es que yo sin mi gente no trabajo. Porque sin mi Ya te gente digo, no doy el sí. servicio. Pero es que nadie nos está ayudando a que yo pueda mantener esta gente, porque aquí en Menorca tenemos algo añadido, que es el transporte aéreo y marítimo, que si no, no nos vendrán, y esto nadie de los que estamos escuchando vamos a poder hacer nada, esto está clarísimo, dependemos de la administración, pero bueno, yo creo que entre todos sí que tendríamos, y lanzo una de esto de hacer alguna cosa entre todos, apretar más y ayudar a quien esté haciendo cosas, que no lo estoy obviando en ningún momento. Seguro que todo el mundo está haciendo lo máximo. Pero a lo mejor entre todos los restaurantes podemos ayudar a que la gente que está empezando a hacer algo como esa patronal, ayudarles a, pues no sé, a instigar mucho más, a apretar mucho más fuerte y apretar a la administración, porque Pues, es que entre todos ya nos te llevan digo, es que si no, perdona, es que si no rompemos toda la temática. Disculpa, de esto. Sonia, Dígame. tienes las puertas abiertas de la asociación, te invito a que te pongas en contacto con nosotros y podemos a ver qué podemos hacer y para que veas lo que estamos y que veas lo que se está haciendo. Perdón, Enrique, ¿queda alguna pregunta por entrar? Tenemos a David Baret, que hace un rato que está esperando. Tiene una pregunta interesante. Y luego Aleix me ha pedido también la palabra. Démosle la palabra a David, que está hace un rato en pantalla y lo tenemos ahí. Audio, David. Hola a todos. Interesante el debate y de verdad es que, claro, cuando hay más preguntas que respuestas, es difícil llegar a algún sitio. En cualquier caso, mi pregunta era, intentando pensar en Menorca en global, hace pocos meses, creo que hace un mes ya está pasando el tiempo de una manera bastante rápida, celebrábamos que habíamos sido nominados capital como región gastronómica europea en 2022. ¿Cómo creéis que esto ha quedado ahora afectado en el sentido de cómo esto lo vamos a tener que defender y si creéis que esto quizá puede ser una oportunidad para Menorca, precisamente una arma que no tenía para un poco proyectarnos sobre la media, sobre el resto de destinos, ¿no? De aprovechar aquello que parecía que tenía que ser nuestro adalid y que ahora pues, puede ser nuestro salvavidas. Me gustaría si lo pudierais comentar. Gracias. Sí, yo creo que eso que conseguimos en su momento, ya hace más de un mes, David, hace 3 o 4 yo creo, yo creo que eso lo tenemos y lo vamos a tener. Quizá en estos momentos no lo podamos esgrimir, pero me consta que la plataforma de regiones europeas de gastronomía sigue trabajando y yo creo que lo vamos a tener. No va a ser, y va a ser una ventaja porque es un logro más en un proceso que hemos ido llevando hacia la excelencia gastronómica, convertirnos en un destino de referencia en gastronomía. Y eso es un paso más muy importante desde mi punto de vista, que ha puesto de manifiesto la unión entre el sector y esa unión continuará después del coronavirus, de la crisis, claro. Enric, hi ha ningú més? Pues sembla que no. Ja ens estan donant enhorabona pel xat, o sigui que... Disculpad. Bueno, no, que podemos cerrar aquí, si os parece. Muchas gracias. Yo estoy muy contento porque he ido siguiendo y hemos sido más de 100 personas y se ha mantenido la audiencia todo el tiempo, o como se llame, es decir, que se ve que ha generado interés. Y bueno, me gustaría agradecer a todos los que han entrado, especialmente a nuestros invitados. Y también quería, para la semana que viene, estamos preparando, y veo que va muy bien porque es un tema que ha interesado mucho, el tema de sanidad. ¿Cómo vería sanidad? Estamos trabajando, estamos esperando respuestas y seguramente tendremos un representante de sanidad con nosotros, un laboratorio y otro restaurador, y haremos otro debate a confirmar que seguramente de principio está previsto para el jueves que viene a la misma hora. Nada más, daros las gracias a todos y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Venga, un saludo. Yo quería decir una pequeña cosa y es que tenemos que ser conscientes de que, bueno, este tipo de cosas son muy necesarias porque sabemos cómo tenemos que ir preparando el terreno para cuando podamos abrir, pero está claro que hay auténticos dramas de gente que estamos, prácticamente todas las empresas estamos pasándolo fatal y lo que nos espera, ¿no? Entonces yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer ahora mismo para prepararnos un poco para lo que pueda venir, pero está claro que hay auténticos dramas y yo creo que, hombre, las medidas de los políticos tendrían que ser un poquito más ágiles para que nadie tenga que pasarlo mal. Estoy de acuerdo contigo, Dani, que además lo importante ahora son las familias y lo mal que lo están pasando en general. Y que ojalá hubiera más ayuda y sobre todo que llegara más pronto, porque muchos de ellos va a llegar los primeros que van a cobrar el ERTE y tal, pero serán para mediados de mayo. Por eso, más agilidad. Pero vamos, enhorabuena a todos aquellos empresarios que pensáis en todas las familias que tenéis a vuestro cargo. Y yo lo digo por las que la tengo a la mía. Muchas gracias. Venga, Gracias. un saludo. Saludo. Adéu. Adiós. Adéu.